Mientras tanto, Ren Xiao continúa investigando la muerte de Lian Tianyu. Después de revisar durante horas los registros de la empresa, descubre que toda la actividad de los últimos 2 días parece completamente normal. Sin embargo, encuentra un detalle que despierta sus sospechas. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia correspondientes a ese mismo periodo fueron eliminadas por el propio Lian antes de morir. Con las principales evidencias desaparecidas, comprende que seguir revisando documentos ya no la llevará a ninguna parte. Decide dejar la investigación por el momento y concentrarse en una nueva prioridad. Debe encontrar la ubicación ideal para instalar el nuevo instituto de investigación. Al salir de su oficina, se reúne con el científico Miguel, quien acaba de asumir el control de los proyectos que antes dirigía Lian. Pero Ren no tarda en fijarse en el hombre que lo acompaña. Con solo verlo, percibe que no tiene el aspecto de un simple asistente, sino el de alguien acostumbrado a la violencia. Miguel se limita a presentarlo como su ayudante, y sin perder tiempo, le pregunta si ya encontró posibles ubicaciones para el nuevo laboratorio. Ren responde que preparó 3 lugares que considera perfectos para el proyecto. Sin embargo, Miguel rechaza la idea de revisarlos todos. Prefiere dirigirse directamente a un sitio que ya tiene en mente. Mientras tanto, en la granja, Jorge continúa aprovechando las ventajas del sistema. Revisa la sección dedicada a la pesca y descubre que todos los peces pueden intercambiarse por la misma cantidad de puntos, independientemente de la especie. Entre todas las opciones encuentra un auténtico tesoro. El atún de aleta azul, un pez extremadamente raro incluso antes del apocalipsis. Lo sorprendente es que ahora puede conseguirlo por apenas 500 puntos. Emocionado, le cuenta la noticia a Laura. La niña abre los ojos de par en par cuando escucha que pronto podrán comer el famoso pescado que prácticamente se derrite en la boca. Jorge le promete que gracias al sistema podrán disfrutarlo siempre que quieran. Para hacerlo posible, decide construir un estanque donde criar peces, así que lleva al perro Bot para que opere la excavadora mientras él marca el terreno donde comenzarán a trabajar. Mientras tanto, el tío Nan juega tranquilamente con Toby. De pronto, observa algo que llama su atención. El perro parece mucho más grande que la última vez que lo vio. Al comentárselo a Jorge, este se queda pensativo. Como convive con Toby todos los días, nunca había notado el cambio de tamaño. Recuerda que antes del apocalipsis, el perro apenas llegaba por debajo de la rodilla del tío Nan, ahora supera fácilmente la altura de su muslo. Durante unos segundos teme que esté sufriendo la misma mutación que el otro perro, pero enseguida descarta esa posibilidad. Todos los cultivos contaminados fueron eliminados hace tiempo, entonces comprende que la explicación debe ser otra. Al igual que Laura, Toby probablemente está evolucionando gracias a los cultivos resistentes a la radiación. Aún así, decide vigilarlo de cerca para asegurarse de que todo marche bien. En ese momento, el sistema interrumpe sus pensamientos. Alerta, visitantes detectados. La expresión de Jorge cambia inmediatamente. Le pide al tío Nan que continúe trabajando y se dirige hacia la entrada de la finca. El sistema le proporciona más información. 3 visitantes, 2 hombres y una mujer. Nivel de amenaza, 8. Al acercarse, descubre quiénes son. Se trata de Ren Xiao, Miguel y el misterioso asistente. Mientras esperan frente a la verja, Ren no puede evitar preguntarle a Miguel por qué rechazó los otros terrenos que ella había seleccionado. Según su opinión, cualquiera de ellos era mejor que esa vieja granja, pero Miguel responde con total tranquilidad. Le gusta la ubicación de ese lugar. Es amplio, está bien aislado y trasladar el equipo de investigación será mucho más sencillo. En pocas palabras, quiere comprar la granja. Ren oculta su molestia. Después de todo el trabajo que realizó buscando alternativas, Miguel ni siquiera se tomó la molestia de visitarlas. Como nadie abre la puerta después de varios minutos, piensa que quizá no haya nadie en casa. Sin embargo, Miguel ordena a su asistente que siga llamando. Poco después, Jorge aparece al otro lado de la verja. Con tono serio, pregunta qué desean. Miguel responde con educación y le pregunta si él es el propietario de la granja. Después le pide que abra la puerta para conversar cara a cara, pero Jorge se niega desde el principio. Le deja claro que cualquier asunto puede tratarse desde allí mismo. Sin rodeos, Ren se presenta como representante de Tian Run y va directamente al objetivo de su visita. Quiere comprar la granja, le pide que ponga el precio. Al escuchar el nombre de la farmacéutica, Jorge comprende que encontraron su ubicación mucho antes de lo que esperaba. Aún así, rechaza inmediatamente la oferta. No piensa vender su hogar bajo ninguna circunstancia. Ren intenta convencerlo. Le ofrece una villa en la ciudad, grandes cantidades de dinero y abundantes suministros, pero todas las propuestas reciben exactamente la misma respuesta. ¡No! La insistencia comienza a desesperarla, incluso le recuerda el prestigio y el poder de Tianron, convencida de que cualquiera aceptaría semejante oferta. Sin embargo, Jorge permanece completamente firme. Le responde que jamás abandonará la granja, aunque le entreguen una montaña de oro. Las palabras irritan al misterioso asistente. Sin previo aviso, golpea violentamente la verja. Al instante, el sistema reacciona. Alerta. La puerta principal del refugio está siendo atacada. Nivel de amenaza, 2. Desea activar el contraataque. Jorge observa la notificación durante un instante. Después responde con calma. Cancelar contraataque. Le llama la atención que un simple golpe haya sido suficiente para activar las defensas automáticas del refugio.
Ren, por su parte, se pone visiblemente nerviosa. Miguel gira la cabeza hacia su subordinado y lo reprende con firmeza. Le recuerda que jamás debe actuar sin recibir una orden directa. El asistente baja inmediatamente la cabeza y se disculpa. Aquella disciplina despierta la curiosidad de Jorge. Sin embargo, antes de que la conversación continúe, llama al asistente para que se acerque un poco más. Cuando el hombre obedece, Jorge aprovecha la corta distancia y le propina un fuerte golpe en el abdomen. Mientras todos observan sorprendidos, aprovecha el contacto para colocarle discretamente un diminuto rastreador del sistema. Después sonríe con total naturalidad. Le explica que simplemente están saldando cuentas. Si el asistente golpeó su verja, él solo le devolvió el favor. Lo inesperado ocurre a continuación. En lugar de enfadarse por la agresión contra su subordinado, Miguel comienza a sonreír. Esa reacción desconcierta por completo a Ren, y también deja claro que aquel hombre es mucho más peligroso e impredecible de lo que aparenta. Después del pequeño enfrentamiento en la entrada de la granja, Miguel mantiene la calma en todo momento. Saca una libreta, anota su número de teléfono y se lo entrega a Jorge mientras le ofrece una disculpa por el comportamiento de su asistente. Con educación, le dice que, si algún día cambia de opinión sobre vender la granja, no dude en llamarlo. Ren observa toda la escena en silencio. Por la actitud que Jorge mostró durante la conversación, está convencida de que jamás utilizará ese número. Sin embargo, cuando Jorge dirige una breve mirada hacia ella, Ren siente un extraño escalofrío, como si hubiera descubierto exactamente lo que estaba pensando. Tras despedirse, los tres visitantes abandonan la granja. Jorge permanece observándolos hasta que desaparecen en la distancia. Mientras sostiene el papel con el número telefónico, reflexiona sobre lo ocurrido. Le resulta inquietante que Tian Ran haya encontrado la ubicación de la granja tan rápido. No sabe si aquella visita fue simplemente una negociación para comprar el terreno, o si en realidad estaban inspeccionando el refugio y evaluando todo lo que había en su interior. En ese momento, el sistema interrumpe sus pensamientos. El rastreador que colocó al asistente ha comenzado a funcionar correctamente. Ahora puede seguir cada uno de sus movimientos. Con esa información, Jorge ya tiene una forma de vigilar a Tian Ran sin levantar sospechas. Más tarde, revisa el estado general de la granja. El sistema le recuerda que faltan apenas 10 días para la siguiente ola de destrucción. Los cultivos continúan produciendo de manera estable y la construcción del estanque para peces avanza sin problemas. Sin embargo, Jorge detecta una nueva preocupación. Las reservas de carne comienzan a disminuir. Si quiere que la granja siga siendo autosuficiente, también deberá desarrollar una zona dedicada a la ganadería. Cuando termina sus tareas, regresa a casa para cenar junto a Laura y el tío Nan. La pequeña, orgullosa de sus avances en la cocina, le prepara una salsa de sésamo especialmente para acompañar la comida. Jorge la prueba con cierta desconfianza, pero, para su sorpresa, el sabor es excelente. Laura sonríe orgullosa y asegura que, durante el invierno, las comidas picantes son las mejores. Mientras disfrutan de la cena, el tío Nan no puede evitar notar un detalle extraño. A pesar del intenso frío que azota el exterior, Jorge y Laura llevan ropa ligera como si la temperatura no les afectara en absoluto. Jorge comprende inmediatamente cuál es su duda. Le explica que existen cosas que todavía no puede contarle, aunque decide revelarle parte de la verdad. Le advierte que los alimentos producidos en la granja no son normales. Consumirlos de manera constante provoca cambios en el cuerpo. Con el tiempo, fortalecen la resistencia física, aumentan la fuerza e incluso permiten desarrollar habilidades fuera de lo común. En otras palabras, quien los consume comienza a evolucionar. El tío Nan escucha todo aquello completamente sorprendido. Confiesa que suena como una película de ciencia ficción, pero Jorge niega con una sonrisa. Le recuerda que el propio mundo ya dejó de parecer real desde que comenzó el apocalipsis. Después añade que, si no existieran los fósiles, nadie creería que criaturas gigantescas como los dinosaurios caminaron alguna vez sobre la Tierra. Por eso, en una época donde la naturaleza misma está evolucionando, la aparición de personas con habilidades especiales ya no resulta tan imposible. Para Jorge, aquello no es magia, es una nueva etapa de la evolución. Quiere saber si, incluso a su edad, podrá fortalecerse consumiendo los alimentos de la granja. Jorge responde con total seguridad que sí. Esa respuesta devuelve un poco de esperanza al anciano. Al terminar la cena, Jorge les informa que debe salir un momento para resolver un asunto importante y les pide que no se preocupen si tarda en regresar. En realidad, su verdadero destino es el grupo de Tian Ran. Gracias al rastreador instalado en el asistente, el sistema le muestra su ubicación exacta. Mientras tanto, la historia cambia de escenario. Ren Xiao regresa a su residencia junto a Miguel y su asistente. Como ya es demasiado tarde para continuar buscando un nuevo terreno donde instalar el laboratorio, decide ofrecerles alojamiento por esa noche. Después de indicarles las habitaciones donde dormirán, se dirige a la suya para descansar. Sin que ninguno de ellos lo note, un pequeño colibrí revolotea constantemente alrededor de la casa. Su tamaño es tan reducido que cualquiera lo confundiría con un simple insecto. En realidad, se trata del dron de vigilancia de Jorge. Mientras tanto, Ren entra en su habitación.
El zumbido del colibrí comienza a molestarla. Convencida de que solo se trata de un mosquito, abre la ventana para hacerlo salir y aprovecha para respirar un poco de aire fresco. Pero en el instante en que mira hacia el exterior, su expresión cambia por completo. Acaba de descubrir algo inesperado. Cuando la mujer abre la ventana para ahuyentar al supuesto mosquito que la molestaba, se encuentra de frente con Jorge. El impacto es tan grande que retrocede por el susto. Antes de que pueda reaccionar, Jorge entra rápidamente en la habitación, le cubre la boca y la inmoviliza contra el suelo para impedir que pida ayuda. Mientras lucha por liberarse, Ren no puede evitar preguntarse dónde están los guardias y cómo alguien logró infiltrarse con tanta facilidad. Intenta resistirse, pero comprende que la diferencia de fuerza entre ambos es demasiado grande. Jorge le habla con total calma. Le promete que la soltará, siempre y cuando no grite ni intente hacer alguna locura. También le advierte que, si intenta escapar, su cuchillo será mucho más rápido que cualquier ayuda que puedan traer sus escoltas. Con el corazón acelerado, Ren acepta moviendo lentamente la cabeza. En cuanto Jorge afloja un poco la presión, ella interpreta la situación de la forma más lógica posible. Cree que está frente a un ladrón. Con la voz temblorosa, le señala el dinero y las joyas que hay sobre la mesa. Le ofrece llevárselo todo a cambio de que no le haga daño y promete que jamás avisará a la policía. Jorge no puede evitar sonreír. Reconoce que está siendo muy cooperativa. Ren insiste en que, en un mundo como ese, el dinero todavía puede comprar mucha comida y recursos. Pero Jorge rompe por completo esa teoría. Le dice que no vino allí por dinero. Aquella respuesta hace que Ren imagine el peor escenario posible. Empieza a pensar que el intruso tiene intenciones mucho más perversas. Presa del pánico, comienza a insultarlo y, desesperada, incluso afirma que padece una enfermedad contagiosa con la esperanza de que eso lo haga desistir. Jorge, agotado por la cantidad de cosas que dice, vuelve a cubrirle la boca. Después suspira y aclara la situación. No es un pervertido, solo busca información. Entonces le hace una pregunta muy concreta. Quiere saber quién asesinó a Lian Tianyu y por qué la investigación sobre su muerte avanza con tanta lentitud. Al comprender que el verdadero objetivo del intruso es obtener información, Ren recupera un poco la calma. Jorge retira la mano de su boca y le permite responder. Ren sospecha inmediatamente que podría tratarse de uno de los antiguos hombres de confianza de Lian. Sin embargo, recuerda que todos ellos murieron junto con su jefe, así que no entiende de dónde apareció aquel desconocido. Jorge improvisa una historia. Afirma que Lian lo ayudó en el pasado y que desea descubrir quién fue el responsable de su muerte para vengarlo. Además, asegura haber escuchado que Ren estaba investigando el caso y por eso decidió acudir directamente a ella. La mujer, todavía nerviosa, responde con sinceridad. Explica que tanto ella como la policía siguen investigando el asesinato. Saben con certeza que fue un homicidio, pero no existe ninguna prueba que permita identificar al responsable. Jorge no tarda en presionarla. Le recuerda que, tras la muerte de Lian, ella ascendió inmediatamente a su puesto. Desde su punto de vista, también tenía motivos para desear su desaparición. Aunque sigue sintiendo miedo, Ren responde con firmeza. Reconoce que nunca soportó a Lian. Pero también recuerda que el director acumuló enemigos por toda la ciudad debido a sus abusos y su ambición. Su muerte podía beneficiar a muchas personas, no solo a ella. Además, insiste en que ocupar el cargo después de su fallecimiento no significa que haya participado en el crimen. Las palabras de Ren hacen que Jorge reflexione. Comprende que la mujer razona con bastante inteligencia y que, al menos por ahora, no parece estar ocultando nada. Aún así, insiste en preguntarle si sospecha de alguien. Ren vuelve a negar con la cabeza. Le explica que Lian destruyó toda la documentación relacionada con sus investigaciones antes de morir. Sin esos archivos, prácticamente todas las pistas desaparecieron junto con él. Aquella información tranquiliza enormemente a Jorge. Si Lian eliminó toda la evidencia, significa que nadie conoce la existencia de la cura que él posee ni la ubicación de su granja. Por el momento, su mayor secreto continúa protegido. Cuando Ren le pide que finalmente la deje marcharse, un fuerte golpe sacude la puerta de la habitación. Alguien intenta entrar por la fuerza. Sin perder tiempo, Jorge la deja inconsciente de un golpe preciso para impedir que revele su presencia. Segundos después, la puerta cede. El enorme guardaespaldas de Miguel entra acompañado por una empleada de la casa. La mujer corre inmediatamente a auxiliar a Ren, mientras el guardaespaldas revisa la habitación en busca del intruso. Al no encontrar a nadie, supone que escapó por la ventana. Desde su escondite, Jorge analiza rápidamente la situación. Solo con ver cómo aquel hombre derribó la puerta, comprende que posee una fuerza fuera de lo común. Pero antes de que pueda retirarse, una voz rompe el silencio. Miguel ya lo estaba esperando. Con absoluta tranquilidad, comenta que colarse en la habitación de una mujer durante la noche es una conducta bastante descortés. Jorge gira lentamente y lo observa. Sorprendido, le pregunta cómo descubrió que estaba allí. Miguel responde con total naturalidad. Explica que la ventana estaba protegida por sensores y que en cuanto Jorge los activó, supo exactamente por dónde intentaría escapar. Por eso ordenó a su guardaespaldas bloquear la puerta y esperarlo junto a la única salida posible.
En ese instante, Jorge comprende que está frente a un hombre extremadamente inteligente. Aún así, decide actuar antes de quedar completamente rodeado. Se lanza al ataque convencido de que por muy listo que sea Miguel, sigue siendo un ser humano. Sin embargo, el resultado es totalmente inesperado. Miguel bloquea el golpe, utilizando únicamente su rodilla. El impacto es tan fuerte que Jorge siente un intenso dolor, recorriéndole toda la mano y se ve obligado a retroceder. Miguel observa la escena con evidente curiosidad. Le sorprende que Jorge no grite de dolor. Después de todo, los huesos de la rodilla son mucho más resistentes que los de la mano, y un choque de esa intensidad normalmente habría destrozado la muñeca de cualquier persona. Tras analizar su forma de pelear, llega a una conclusión. No parece un artista marcial, pero su fuerza física supera con creces la de un hombre común. Esa contradicción despierta por completo su interés. Con una leve sonrisa, le dice que tiene muchísimas preguntas y que mientras no obtenga respuestas, no piensa dejarlo marcharse esa noche. Jorge adopta inmediatamente una postura de combate mientras analiza a Miguel. Después del breve intercambio de golpes, comprende que está frente a un rival completamente diferente a los que ha enfrentado hasta ahora. Aunque su cuerpo ha evolucionado gracias a los cultivos especiales, todavía carece del entrenamiento de alguien que domina las artes del combate. En ese momento escucha que varios guardias se acercan rápidamente. Sabe que, si prolonga la pelea, terminará rodeado. Con una sonrisa desafiante, le dice a Miguel que lamenta no tener tiempo para continuar, pero le promete que la próxima vez será él quien lo derrote. Miguel no está dispuesto a dejarlo escapar. Se lanza inmediatamente al ataque y le asegura que esa noche no abandonará el lugar con vida. Sin embargo, Jorge recurre a un método tan simple como efectivo. Le arroja un puñado de arena directamente a los ojos. Miguel retrocede cegado por el dolor, mientras Jorge aprovecha la oportunidad para escapar. Antes de desaparecer, incluso se burla de él recomendándole que vaya a lavarse los ojos. Cuando los guardias llegan para ayudar, encuentran a Miguel todavía recuperándose. Se ofrecen a perseguir al intruso, pero él los detiene de inmediato. Está convencido de que, con el nivel de fuerza que posee Jorge, cualquiera que salga tras él solo terminará muerto. Lejos de sentirse frustrado, Miguel queda completamente fascinado. No deja de pensar en la extraordinaria condición física de aquel supuesto granjero. Está convencido de que Jorge ya superó los límites normales del cuerpo humano o se encuentra muy cerca de hacerlo. En silencio, se promete encontrarlo nuevamente. Mientras tanto, Ren Xiao continúa inconsciente en su habitación. Después de revisarla, Miguel tranquiliza a la sirvienta asegurándole que solo recibió un golpe y que bastará con administrarle algunos analgésicos. La empleada propone llamar inmediatamente a la policía, pero Miguel rechaza la idea. Explica que todas las fuerzas de seguridad y gran parte del ejército están concentradas intentando controlar el caos que azota la ciudad. Además, como no hubo un robo evidente, considera innecesario movilizar a las autoridades. La sirvienta acepta la explicación y agradece que ambos estuvieran presentes. Sin embargo, en ese momento el asistente aparece con una noticia inesperada. Al revisar la habitación, descubrió que el disco duro conectado al ordenador ha desaparecido. Miguel confirma que se trata del mismo dispositivo donde almacenaban información importante. La escena cambia inmediatamente. Jorge ya se encuentra de regreso en la granja. Antes de conectar el disco duro a su computadora, toma una precaución. Desconecta completamente la conexión a Internet para evitar cualquier posible sistema de rastreo o acceso remoto. Solo entonces comienza a revisar el contenido. Entre los archivos encuentra una carpeta titulada Experimentos. Sin imaginarlo, acaba de descubrir una de las piezas más importantes para comprender todo lo que ocurre detrás del apocalipsis. Al abrir los documentos, descubre que no se trata de simples archivos corporativos. Son registros personales. En ellos, el autor expone una teoría inquietante. Según explica, los alimentos contaminados y la radiación no representan únicamente una catástrofe. En realidad, también podrían ser el inicio de una nueva etapa evolutiva para la humanidad. El verdadero problema es que la mayoría de los seres vivos tomó un camino equivocado durante esa transformación. Por esa razón surgieron criaturas deformes, mutaciones violentas y millones de muertes. Pero, según el investigador, existe un camino correcto. Está convencido de que la humanidad puede evolucionar hasta superar todas sus limitaciones actuales. Incluso reconoce que para alcanzar ese objetivo será necesario sacrificar innumerables vidas humanas. Su ambición es llevar a la especie hacia una nueva era, un futuro donde desaparezcan las enfermedades incurables, las discapacidades congénitas y las debilidades físicas. Un mundo donde los seres humanos puedan correr tan rápido como un tigre, poseer una fuerza sobrehumana, vivir durante siglos e incluso acercarse al poder de los dioses. Al terminar la grabación, el autor admite que ya cruzó un punto sin retorno. Sabe perfectamente que el camino que eligió solo puede conducirlo hacia dos destinos: la gloria absoluta o la muerte. Mientras tanto, Miguel revisa los registros del sistema para comprobar si el disco duro fue conectado desde otro equipo. Para su sorpresa, no encuentra ninguna señal de acceso. Su guardaespaldas le pregunta si la información perdida era realmente tan importante. Miguel, visiblemente agotado, responde que sí, pero también aclara que solo contenía una pequeña parte de toda la investigación.
Además, considera poco probable que una persona común pueda comprender el verdadero significado de esos documentos. Sin embargo, mientras intenta convencerse de ello, una preocupación comienza a crecer en su interior. Si alguien logra interpretar correctamente esos archivos, descubrirá la verdadera razón por la que él viajó hasta Nancheng. Poco después, el asistente plantea otra posibilidad. Le parece demasiada coincidencia que fueran atacados precisamente el mismo día de su llegada. Por eso pregunta si el responsable podría ser el misterioso número 7. Miguel descarta esa teoría de inmediato. Afirma que, si el número 7 realmente hubiera querido asesinarlos, ninguno seguiría con vida. El intruso posee una condición física excepcional, pero todavía le falta la experiencia y la técnica de un verdadero asesino. Finalmente, Jorge escucha las últimas palabras de la grabación. El investigador reconoce que ya no puede regresar atrás. Frente a él solo existe la oscuridad, y detrás un abismo del que ya no puede escapar. La grabación termina revelando la identidad de su autor. Mi nombre es Miguel. Aquella revelación deja a Jorge completamente sorprendido. Comprende que comparte muchas de las teorías de Miguel sobre la evolución provocada por el virus. Sin embargo, existe una diferencia que jamás podrá aceptar. Miguel está dispuesto a sacrificar vidas humanas para alcanzar su objetivo, y eso significa que, si sus sospechas son ciertas, los experimentos con personas ya podrían haber comenzado. Unos días después, la granja de Jorge comienza a verse cada vez más próspera. Gracias al sistema, ahora cuenta con nuevos animales de cría, entre ellos cerditos, pollitos y conejos. Laura queda completamente fascinada al ver a los pequeños animales, mientras Toby observa la escena con evidentes celos al dejar de ser el centro de atención. Jorge, por su parte, piensa cómo explicarle de dónde salieron todos esos animales. Como sabe que sería imposible hablarle del sistema, improvisa una explicación y le dice que posee una bolsa mágica, igual a la de Doraemon, capaz de sacar cualquier cosa. Laura le cree sin dudar y promete guardar el secreto. Sin embargo, apenas unos minutos después, la niña ya está abrazando y decorando a uno de los conejitos como si fuera una mascota. Al verla tan encariñada, Jorge decide detenerla antes de que sea demasiado tarde. Con paciencia le explica que esos animales no son mascotas, sino el alimento que garantizará su supervivencia en el futuro. Incluso comienza a enumerarle todos los platillos que podrían preparar con ellos: sopa de conejo, arroz con cerdo, pollo y muchas otras recetas. Laura queda completamente en shock. Entre el hambre y la tristeza, termina entregándole el pequeño conejo a Jorge, comprendiendo que, en ese nuevo mundo, incluso las cosas más adorables forman parte de la lucha por sobrevivir. Poco después, el sistema sorprende nuevamente a Jorge con una notificación inesperada. Su cultivo acaba de producir un objeto extremadamente raro. Al revisar la cosecha descubre un maíz albino, un artículo de un solo uso con una probabilidad de aparición de apenas 1 entre 100.000. Según la descripción del sistema, quien lo consuma aumentará 10 veces su fuerza, velocidad y reflejos durante 20 segundos. La noticia deja completamente sorprendido a Jorge. Comprende que ese simple maíz puede convertirse en un recurso decisivo durante una batalla. Entusiasmado, revisa toda la plantación con la esperanza de encontrar otro ejemplar, pero no aparece ninguno. Eso le confirma que se trata de un objeto excepcionalmente raro. Después comienza a reflexionar sobre el funcionamiento del sistema. Entiende que aumentar la cantidad de cultivos podría incrementar las probabilidades de obtener más artículos especiales. Sin embargo, también comprende que producir únicamente por cantidad reduciría la calidad de sus cosechas. Finalmente decide mantenerse fiel a su plan inicial y seguir desarrollando la granja de forma equilibrada, sin intentar explotar el sistema de manera irresponsable. Mientras tanto, la historia cambia nuevamente de escenario. Ren Yao continúa obsesionada con descubrir quién fue el misterioso intruso que entró en su habitación. Revisa una y otra vez las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero todas resultan inútiles. No existe ninguna imagen del responsable. Convencida de que deberá recurrir a otro método, recuerda que encontró un cabello en su ropa después del incidente. Para ella, esa puede ser la única pista capaz de conducirla hasta el culpable. Más tarde baja al salón de la residencia y encuentra a Miguel tomando tranquilamente una taza de café. Después de agradecerle por haberla ayudado aquella noche, le informa que ya consiguió un lugar ideal para instalar el nuevo laboratorio. Se trata de una antigua fábrica abandonada que cerró tras los ataques de animales mutantes. Gracias a la crisis lograron comprar el terreno a un precio muy bajo y además su ubicación aislada cumple perfectamente con los requisitos que Miguel había solicitado. Miguel agradece el esfuerzo realizado, pero percibe que Ren todavía tiene algo más que decir. Con algo de vergüenza, ella finalmente le pide un favor. Sabiendo que Miguel es un experto en biología, quiere que compare el ADN del cabello encontrado con todas las personas de Nancheng para identificar al misterioso hombre que irrumpió en su habitación. Miguel le explica que semejante búsqueda sería prácticamente imposible. Sería necesario reunir miles de muestras de ADN y comparar una por una, un proceso que consumiría muchísimo tiempo y recursos. Sin embargo, antes de rechazar la idea, le pregunta si esa persona realmente significa algo importante para ella. Ren, algo avergonzada, responde que no.
Simplemente quiere encontrar al desconocido que entró en su casa, la redujo con facilidad y desapareció sin dejar rastro. Al escuchar esa explicación, Miguel cambia completamente de actitud. Con una ligera sonrisa acepta ayudarla. Después de todo, considera que ella también lo ha apoyado desde su llegada a la ciudad. Ren le agradece sinceramente, sin imaginar que la búsqueda del misterioso intruso apenas acaba de comenzar. Unos días después, Miguel continúa avanzando con las investigaciones del virus Inco, una sustancia experimental diseñada para acelerar la evolución de los seres vivos. Las pruebas realizadas sobre animales muestran resultados sorprendentes. El virus multiplica la actividad celular y desarrolla las fibras musculares a un nivel nunca antes visto, otorgando una fuerza y unos sentidos extraordinarios. Sin embargo, el precio de ese poder es devastador. Uno de los sujetos de prueba, identificado como el experimento 34B, termina infectado por un extraño parásito que altera completamente su organismo. Su cuerpo se deforma y varios ojos comienzan a brotar sobre su frente, convirtiéndolo en un monstruo imposible de controlar. Al comprender que ya no existe ninguna posibilidad de recuperar al espécimen, Miguel ordena poner fin al experimento y eliminarlo. Poco después, la historia revela parte del pasado del propio Miguel. Durante su infancia vivió aislado dentro de una familia influyente, donde jamás fue tratado como un miembro más. Su medio hermano mayor, Jing, acostumbraba a reunirse con sus amigos únicamente para humillarlo. En una de esas ocasiones, entre todos lo sujetan y lo hunden repetidas veces dentro de una fuente mientras se burlan de él. Miguel, completamente indefenso, suplica ayuda entre lágrimas, pero Jing solo observa con desprecio. Incluso les ordena a los demás que no dañen su rostro, recordándoles que, aunque sea un hijo ilegítimo, sigue llevando el apellido de la familia Bai. Aquellas palabras dejan claro que Miguel nunca fue aceptado como un verdadero hermano. Sobresaltado, despierta de aquella pesadilla cubierto de sudor. Todavía recuerda perfectamente el rostro y el nombre de Jing, comprendiendo que las heridas de su infancia siguen marcando cada una de sus decisiones. Mientras tanto, los informes del laboratorio indican que el desarrollo del virus quinto avanza favorablemente. Miguel está convencido de que muy pronto será capaz de crear al mutante perfecto. Por otro lado, en la granja, Laura observa atentamente las noticias. Los reporteros informan sobre una enorme cantidad de animales muertos que aparecieron reunidos en un mismo lugar de Nancheng, sin que nadie pueda explicar quién los llevó hasta allí ni qué provocó aquella extraña escena. Jorge se sorprende al verla tan interesada en las noticias en lugar de sus habituales dibujos animados y decide bromear con ella. Laura, algo molesta, responde que ya no es una niña pequeña. Quiere entender qué está ocurriendo en el mundo porque piensa volverse muy fuerte para enfrentar cualquier peligro. Al escuchar esas palabras, Jorge recuerda la extraordinaria habilidad que Laura despertó tras consumir los cultivos especiales y comprende que, en el futuro, ese poder podría ser de gran ayuda. Mientras tanto, Toby permanece a su lado. El perro ha crecido considerablemente en las últimas semanas. Jorge lleva tiempo vigilándolo por miedo a que también termine convirtiéndose en una bestia salvaje. Sin embargo, hasta ese momento no ha mostrado ningún signo de agresividad ni pérdida de conciencia. Todo indica que su crecimiento solo es consecuencia de los cultivos especiales. Eso tranquiliza enormemente a Jorge, quien siente que Laura siempre tendrá un protector a su lado. Después de conversar un poco más, Jorge le explica que debe continuar trabajando en el estanque de peces y promete prepararle algo delicioso cuando termine. Laura acepta sin protestar. Sin embargo, una hora después, el hambre comienza a vencerla. Mientras espera a su hermano, encuentra una pequeña caja olvidada sobre la mesa. La curiosidad termina imponiéndose. Al abrirla descubre 2 semillas desconocidas. Sin saberlo, acaba de encontrar unas valiosísimas semillas potenciadoras de nivel 4. Como nunca ha visto algo parecido, las confunde con simples almendras. Sin sospechar el peligro, decide compartirlas con Toby. Le da una para él y se queda con la otra. Ambos las mastican inmediatamente. El sabor resulta tan amargo que Laura corre enseguida a lavarse la boca. Toby, en cambio, permanece allí. Poco a poco comienza a sentirse extraño. Un fuerte cansancio invade todo su cuerpo hasta dejarlo completamente inmóvil. Esa misma noche, un ruido inquietante rompe el silencio de la granja. El tío Nan, alarmado, decide revisar la bodega de alimentos para descubrir qué está ocurriendo. Al entrar observa una enorme silueta escondida entre las sombras. Por un instante piensa que se trata de una criatura desconocida, pero cuando logra verla con claridad, descubre que ese monstruo no es otro que Toby, quien acaba de sufrir una nueva y misteriosa mutación. La tranquilidad de la granja desaparece cuando Toby pierde el control y ataca repentinamente al tío Nan. El anciano consigue esquivar el ataque por muy poco, aunque en el forcejeo deja caer la linterna. Al iluminar nuevamente a la criatura, descubre con sorpresa que se trata del propio Toby. Sin embargo, aquella transformación es muy distinta a la de las demás bestias mutantes. Aunque su aspecto ha cambiado por completo, todavía parece conservar parte de su conciencia. Con la esperanza de calmarlo, el tío intenta hablarle como siempre lo hacía. Para su sorpresa, Toby parece luchar contra sus propios instintos. Durante unos segundos se queda inmóvil, como si estuviera peleando contra la bestia que lleva dentro.
El anciano comprende que el animal está asustado y desorientado, por lo que intenta acercarse lentamente para tranquilizarlo. Pero Toby reacciona con un fuerte gruñido y antes de perder nuevamente el control, salta por la ventana. Desesperado, el tío le grita que no corra hacia la cerca electrificada de la granja. Sin embargo, Toby demuestra una capacidad física completamente nueva y salta por encima del enorme muro, desapareciendo en la oscuridad. Los gritos alertan inmediatamente a Jorge, que llega corriendo para averiguar qué ocurrió. El tío Nan le explica que Toby sufrió una extraña mutación, pero insiste en que no se comportaba igual que las otras criaturas contaminadas. Por un momento incluso pareció reconocerlo. Aquello deja a Jorge profundamente desconcertado. En ese instante también llega Laura, preocupada porque Toby no apareció para dormir junto a ella. Jorge intenta tranquilizarla inventando que el perro simplemente salió a dar un paseo. Pero Laura niega esa posibilidad. Conoce demasiado bien a Toby y sabe que jamás la abandonaría mientras ella duerme. Al verla descalza y tan angustiada, Jorge la carga en brazos para evitar que salga corriendo a buscarlo. Mientras intenta encontrar una explicación, le pregunta si Toby había comido algo extraño durante el día. Laura responde que siempre sigue las reglas de la granja y nunca prueba alimentos desconocidos. Sin embargo, recuerda que ambos compartieron unas supuestas almendras que encontró dentro de una caja. Al escuchar eso, Jorge comprende inmediatamente lo sucedido. Aquellas no eran almendras, eran las valiosas semillas potenciadoras de nivel 4. Desesperado, intenta comunicarse con el sistema para averiguar cuáles son los efectos secundarios de consumirlas, pero por alguna razón, el sistema no responde. Sin perder más tiempo, le pide a Laura que permanezca dentro de la casa junto al tío Nan y promete traer a Toby de regreso. Mientras tanto, el perro corre sin rumbo por el bosque. Durante la transformación comienza a experimentar algo completamente inesperado. Su conciencia evoluciona. Por primera vez es capaz de pensar con claridad. Siente un hambre feroz y un instinto salvaje que lo obliga a buscar carne fresca. Una voz en su interior le exige atacar a cualquier ser vivo y desgarrarle la garganta. Pero Toby lucha contra ese impulso. Se niega rotundamente a lastimar a los seres humanos. Sabe que, si lo hace, jamás podrá volver al lado de su pequeña dueña. Sin que él lo sepa, alguien lo observa oculto entre los árboles. Al ver su aspecto, el desconocido queda completamente sorprendido. Reconoce inmediatamente a Toby como una bestia sagrada del oráculo. Convencido de que acaba de encontrar un ejemplar extremadamente valioso, decide capturarlo para entregárselo a su jefe. Mientras tanto, Jorge moviliza a todos sus robots patrulla para localizar al perro. Sin embargo, ninguno detecta su presencia cerca de la granja. Eso aumenta todavía más su preocupación. Sabe que, si el ejército o la policía encuentran primero a Toby, lo abatirán sin hacer preguntas. En plena búsqueda, una anciana vestida con una extraña túnica aparece inesperadamente en su camino. La mujer le pregunta si está buscando a un enorme perro lobo de pelaje negro y asegura haberlo visto hace poco. Jorge, esperanzado, le pide inmediatamente que le indique hacia dónde fue, pero la anciana ignora la pregunta y comienza a hablar de un tema completamente distinto. Afirma que el desastre que destruyó el mundo es un castigo divino provocado por los pecados de la humanidad. Según ella, los dioses no se detendrán hasta exterminar a todos los seres humanos. La única forma de sobrevivir es unirse a su organización religiosa, arrepentirse y seguir fielmente sus enseñanzas. Jorge pierde rápidamente la paciencia. Solo quiere encontrar a Toby y no tiene intención de escuchar aquel discurso. Entonces la mujer revela las distintas categorías de miembros que existen dentro de su organización y explica que cada una requiere importantes aportes económicos para ascender de nivel. Al comprender que todo se reduce a captar seguidores y obtener dinero, Jorge rechaza la propuesta sin dudarlo. Le responde que no piensa pagar para que le laven el cerebro y continúa su camino. La anciana observa cómo se aleja con una mirada fría y llena de resentimiento. Antes de desaparecer entre las sombras, lanza una inquietante advertencia. Según ella, quienes rechazan la voluntad de los dioses están destinados a caer en el infierno, y asegura que Jorge ya tiene reservado un lugar allí. La historia retrocede varios meses, mucho antes de que el apocalipsis comenzara. En aquella época, Jorge llevaba una vida completamente normal. Mientras fumaba tranquilamente cerca de la carretera, escuchó un ruido proveniente de unos arbustos. Movido por la curiosidad, se acercó a investigar y encontró una escena desgarradora. Una loba había muerto tras ser atropellada. A su lado, completamente indefenso, permanecía un pequeño cachorro que se negaba a abandonar el cuerpo de su madre. Jorge tomó al diminuto animal entre sus brazos y, sorprendido por la fortaleza que demostraba pese a su corta edad, decidió adoptarlo. Con una sonrisa le prometió que, ahora que había perdido a su madre, nunca volvería a estar solo. Desde ese día, él sería su nueva familia. Así fue como Toby llegó a la granja. La historia regresa al presente. En medio del bosque, Toby ya no huye sin rumbo. Ahora mantiene inmovilizado a un hombre sujetándolo con fuerza por una pierna. Alrededor de él aparecen varios guardias armados que intentan rodearlo. Al darse cuenta de la situación, uno de ellos ordena avisar inmediatamente a Miguel Bay. Solo entonces se revela que Toby se encuentra muy cerca del laboratorio secreto de Tian Run.
Cuando Miguel recibe el informe, se sorprende al descubrir que una bestia mutante logró acercarse tanto a las instalaciones. Los guardias le explican que uno de sus compañeros salió a fumar al bosque a pesar de las restricciones y fue allí donde el animal apareció de improviso. Miguel no oculta su molestia. Considera una irresponsabilidad exponerse de esa manera en un mundo lleno de criaturas mutantes. Sin embargo, hay algo mucho más importante que llama su atención. El comportamiento de Toby no coincide con el de una bestia contaminada común. Las criaturas de bajo nivel suelen atacar sin pensar, guiadas únicamente por el instinto. Pero Toby actuó de forma completamente distinta. Eligió una emboscada, evitó matar a su víctima y la utilizó como escudo frente a las armas de los demás. Aquello solo podía significar una cosa: conservaba su capacidad de razonar. Para Miguel, ese descubrimiento representa una oportunidad única. Si consigue capturar vivo a ese ejemplar, podría convertirse en la pieza clave para perfeccionar sus investigaciones sobre el virus Kinko. Sin perder tiempo, ordena movilizar a todo el personal del laboratorio. La prioridad absoluta es capturar a la criatura antes de que el ejército llegue al lugar, ya que uno de los guardias ya informó a los militares sobre la presencia de una bestia mutante. Miguel incluso exige que preparen rifles con dardos tranquilizantes. No quiere eliminar al animal, lo necesita vivo. Los hombres apuntan y disparan, pero Toby demuestra una velocidad completamente fuera de lo normal. Esquiva uno tras otro todos los proyectiles con una agilidad impresionante. Al notar que los guardias preparan una nueva descarga, comprende que permanecer allí solo empeorará la situación. Sin pensarlo dos veces, emprende la huida hacia el bosque. Al mismo tiempo, Jorge continúa buscándolo desesperadamente. Los robots patrulla finalmente detectan unas enormes huellas de perro a unos 700 metros de su posición. Jorge corre inmediatamente hacia el lugar. Al observar las marcas sobre el suelo, las reconoce sin dificultad. Son las huellas de Toby. Sin embargo, algo hace que su corazón se acelere. Entre las pisadas también hay rastros de sangre. Al comprobar que todavía están frescos, comprende que Toby pasó por allí hace muy poco. Con una creciente preocupación, acelera el paso. Ahora solo espera llegar antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Toby sigue huyendo desesperadamente, esquivando cada intento por capturarlo. En ese momento, el colibrí de vigilancia envía una alerta a Jorge. Objetivo localizado. Jorge accede inmediatamente a las imágenes del dron y descubre a Toby siendo perseguido por varios vehículos. Cuando ordena al colibrí enfocar a los ocupantes, reconoce al instante al responsable de la cacería. Sin necesidad de pensarlo dos veces, comprende cuáles son sus intenciones. Ese científico pretende capturar a Toby para convertirlo en otro de sus experimentos. Decidido a impedirlo, Jorge abre el almacén del sistema y saca el valioso maíz albino, el objeto raro que había obtenido días atrás. Mientras lo sostiene entre sus manos, pronuncia una única promesa: no permitirá que nadie toque a un miembro de su familia. Sin dudarlo, consume el maíz. La persecución continúa. Toby sigue esquivando disparos mientras los vehículos reducen poco a poco las rutas de escape. Cuando comprende que está siendo rodeado, utiliza el tronco de un árbol como impulso y salta sobre uno de los automóviles. La maniobra sorprende por completo a sus perseguidores. En medio del caos, uno de los hombres abandona el vehículo y comienza a dispararle con munición real en lugar de dardos tranquilizantes. Toby apenas logra reaccionar. Justo cuando las balas están a punto de alcanzarlo, una figura aparece envuelta en una intensa energía. Jorge llega al lugar impulsado por el poder del maíz albino y detiene los disparos antes de que impacten sobre Toby. El sistema le advierte inmediatamente que el aumento de poder solo durará unos pocos segundos. Aún así, Jorge no desperdicia ni un instante. Miguel observa aquella escena completamente desconcertado. Ni siquiera alcanza a distinguir quién acaba de intervenir. Toby, en cambio, reconoce enseguida a su dueño. Con una velocidad imposible de seguir a simple vista, Jorge comienza a derrotar uno por uno a todos los hombres que perseguían al perro. Cada segundo que pasa acerca al final del efecto del maíz. El contador del sistema desciende rápidamente. Aprovechando los últimos instantes de su fuerza aumentada, Jorge lanza un poderoso golpe contra Miguel. Aunque consigue hacerlo retroceder, no logra dejarlo fuera de combate antes de que el tiempo se agote. En ese momento aparecen los efectos secundarios que el sistema nunca mencionó. Su cuerpo pierde de golpe toda la potencia adquirida y el enorme esfuerzo comienza a pasarle factura. Miguel consigue recuperarse lentamente. Mientras se incorpora, comprende que tuvo mucha suerte. Si no hubiera logrado amortiguar parte del impacto, habría muerto en ese mismo instante. Todavía aturdido, recoge el arma que cayó cerca de él y apunta directamente hacia Jorge. Ahora está convencido de que aquel hombre representa un peligro mucho mayor que cualquier mutante. Por eso decide acabar con él de una vez. Sin embargo, antes de que pueda reaccionar, Toby se lanza para proteger a su dueño. El enorme perro muerde con fuerza el cuello de Miguel, intentando impedir que dispare. Aún así, Miguel alcanza a apretar el gatillo. El disparo sale de su arma y termina alcanzando a Jorge. Los colmillos de Toby se hundieron todavía más en su cuello. Unos minutos después del enfrentamiento, Jorge recupera lentamente la conciencia.
Al abrir los ojos descubre que está sobre el lomo de Toby, quien lo ha cargado durante todo el camino para ponerlo a salvo. El enorme perro apenas puede mantenerse en pie. Está completamente agotado. Cuando nota que su dueño ya despertó, deja que descienda con cuidado y da unos cuantos pasos antes de desplomarse por el cansancio. Jorge, todavía adolorido por la herida de bala, corre hacia él y pregunta desesperado si se encuentra bien. Sin embargo, algo extraño comienza a ocurrir. Toby empieza a temblar violentamente y una abundante espuma sale de su boca. Alarmado, Jorge intenta comunicarse con el sistema para descubrir qué está sucediendo. Esta vez obtiene una respuesta. El sistema le informa que la semilla potenciadora de nivel 4 que Toby consumió sufrió una evolución inesperada y alcanzó el nivel divino. Como consecuencia, el cuerpo del perro está iniciando una nueva fase de transformación. Su evolución se desarrollará dentro de una especie de crisálida biológica. Jorge observa la escena completamente impotente. No sabe si su fiel compañero está a punto de morir o de convertirse en una criatura aún más poderosa. Mientras tanto, la historia vuelve al laboratorio de Tian Ran. Miguel continúa luchando entre la vida y la muerte. Los médicos informan que el estado de sus heridas es crítico y consideran un verdadero milagro que siga respirando. Ren Chao escucha el informe con evidente molestia. No puede aceptar que la seguridad del laboratorio haya permitido que la persona más importante del proyecto termine en semejantes condiciones. Uno de los empleados explica que todo ocurrió porque Miguel insistió obsesivamente en capturar con vida a aquella misteriosa bestia mutante. Su decisión terminó provocando numerosas bajas entre el personal. Ren pregunta inmediatamente si lograron identificar al responsable del ataque, pero la respuesta vuelve a decepcionarla. Los sobrevivientes solo recuerdan haber visto una intensa luz blanca envolviendo al intruso antes de desaparecer. Para Ren, aquello suena más a un cuento fantástico que a un informe serio. Antes de continuar la discusión, otro médico entra apresuradamente. Los signos vitales de Miguel empeoran a cada segundo. Su corazón comienza a fallar y una grave hemorragia interna amenaza con acabar con su vida. Ren exige que hagan todo lo posible por salvarlo. Sin embargo, el médico responde con sinceridad, ya no queda ningún tratamiento capaz de revertir su estado. Lo único que pueden hacer es preguntarle cuál será su último deseo. El ambiente queda completamente en silencio. Para darle una última oportunidad, los médicos le administran una dosis de adrenalina. Gracias a ello, Miguel consigue abrir lentamente los ojos. Lo primero que hace es mirar a su asistente. Con la poca fuerza que le queda, pronuncia una única orden. Quiere que le inyecten el virus 5. Su asistente queda completamente paralizado. Le recuerda que el compuesto jamás ha sido probado en seres humanos y que sus posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. Pero Miguel ya tomó una decisión. Prefiere morir convertido en un monstruo antes que aceptar una muerte lenta e impotente sobre una cama. Asegura que ese es su último deseo. Respetando su voluntad, el equipo médico comienza los preparativos. Lo sujetan firmemente a la cama para contener cualquier reacción violenta y colocan un collar explosivo alrededor de su cuello como medida de emergencia en caso de perder completamente el control. Antes de iniciar el procedimiento, le preguntan si desea despedirse de algún familiar. Miguel responde con frialdad. Solo existe una persona con la que comparte la misma sangre, y eso no significa absolutamente nada para él. Sin más demora, el virus 5 es inyectado directamente en su cuerpo. Un dolor insoportable invade cada parte de su organismo. Mientras los médicos observan con tensión, las células de Miguel comienzan a transformarse a una velocidad nunca antes registrada. Al mismo tiempo, muy lejos de allí, la enorme crisálida que envuelve a Toby empieza a agrietarse lentamente. Dos evoluciones extraordinarias están a punto de comenzar al mismo tiempo. Cuando la crisálida finalmente se rompe, una figura completamente distinta emerge de su interior. Toby había evolucionado. Su presencia era tan imponente que por un instante parecía que el tiempo se hubiera detenido. Jorge permaneció inmóvil, incapaz de creer lo que veía. Solo cuando reaccionó pudo pronunciar unas palabras. ¿Eres tú, Toby? El enorme perro permanecía frente a él con una apariencia completamente nueva. Sin embargo, antes de que Jorge pudiera acercarse, Toby tomó con cuidado el hombro herido de su dueño, como si intentara comprobar que seguía con vida. Mientras tanto, en la granja, Laura esperaba impaciente el regreso de su hermano. Recordaba perfectamente la promesa que le había hecho, quedarse en casa y esperar junto al tío Nan. Intentando distraerla, el anciano le pidió que se abrigara porque el frío era cada vez más intenso. Sin embargo, Laura respondió con total naturalidad que no sentía frío. Gracias a los alimentos especiales de la granja, su cuerpo permanecía cálido, así que solo quería esperar el regreso de Jorge y de Toby. El tío Nan, que prácticamente temblaba por el invierno, comprobó sorprendido que las manos de la niña estaban calientes. Cuando la cargó sobre sus piernas, sintió que era como abrazar una pequeña estufa. Cada vez estaba más convencido de que aquellos cultivos no solo alimentaban, sino que también transformaban el cuerpo humano. Las horas transcurrieron y finalmente amaneció. Laura despertó sobresaltada y apenas escuchó un ruido afuera, salió corriendo gritando el nombre de su hermano. Pero al llegar a la entrada quedó completamente maravillada.
Frente a ella estaba Toby, aunque ya no era el mismo de antes. El gigantesco perro cargaba cuidadosamente a Jorge en sus brazos como si fuera una princesa. Solo después de contemplarlo unos segundos, recordó preguntar si su hermano estaba bien. Jorge sonrió y le respondió que solo había sufrido una pequeña herida. Luego miró a ambos y con alivio pronunció unas simples palabras. Habían vuelto a casa. El tío Nan salió inmediatamente al escuchar el alboroto y quedó completamente paralizado al ver la nueva apariencia de Toby. Poco después, ya dentro de la casa, Laura no podía contener la emoción. Le puso ropa a Toby y comenzó a caminar a su alrededor admirándolo desde todos los ángulos. El enorme perro, completamente avergonzado, permanecía inmóvil mientras soportaba toda la atención de su pequeña dueña. Al final, incluso terminó cargándola sobre sus hombros mientras ella reía feliz como si nada hubiera cambiado. El sistema entonces mostró los nuevos datos de Toby. Había sufrido una evolución atávica, alcanzando estadísticas muy superiores a las de cualquier criatura normal. Su fuerza, velocidad y capacidad física habían aumentado de manera descomunal, y el sistema incluso advertía que aquel crecimiento aún no tenía un límite definido. Jorge comprendió finalmente lo ocurrido. La locura que había sufrido Toby durante la noche no era una simple mutación. Su cuerpo estaba adaptándose al nuevo gen. Por eso había escapado de la granja. Luchaba desesperadamente por no atacar a las personas que más quería proteger. Además, Jorge sospechaba que el ADN humano que ahora poseía Toby provenía del momento en que mordió a Miguel durante el combate. Mientras analizaban todo aquello, el tío Nan apareció con un botiquín para atender la herida de bala de Jorge. Sin perder tiempo, el joven extrajo la bala con un bisturí y ante la mirada completamente desconcertada del anciano, hizo aparecer una zanahoria medicinal directamente desde el sistema. Después de darle un mordisco, la herida comenzó a cerrarse a una velocidad imposible. En cuestión de segundos, todo el daño desapareció. El sistema aprovechó ese momento para explicar cómo funcionaban realmente las mutaciones. Los supercultivos reemplazaban gradualmente las células antiguas por otras completamente nuevas, fortaleciendo el organismo. Durante ese proceso aparecía el llamado gen mutante, dividido en dos caminos completamente distintos. El primero era el gen del desarrollo, encargado de fortalecer el cuerpo de manera estable y natural. Ese proceso era conocido como evolución. El segundo era el gen malicioso, provocado por la contaminación. Este aumentaba enormemente la fuerza y otorgaba habilidades extraordinarias, pero al mismo tiempo destruía el sistema nervioso, provocando pérdida de conciencia y transformaciones monstruosas. Solo unos pocos individuos eran capaces de conservar su mente después de sufrir ese cambio. Mientras Jorge comprendía por fin las diferencias entre ambos tipos de evolución, la historia regresó al laboratorio de Miguel. Contra todo pronóstico, el científico había sobrevivido a la inyección del virus 5. Al despertar, los médicos celebraban el aparente éxito del experimento. Sin embargo, Miguel no compartía su entusiasmo. Explicó que, aunque el virus había incrementado su fuerza y velocidad, la mutación estaba lejos de ser perfecta. Su estructura ósea había sufrido graves alteraciones. Incluso varios huesos crecían peligrosamente alrededor de su corazón. Aquella condición terminaría matándolo. Después de analizar su estado, Miguel llegó a una conclusión aterradora. Necesitaba encontrar una criatura con un gen perfecto para fusionarlo con el suyo. Solo así podría completar la evolución que tanto había buscado. Y el tiempo jugaba en su contra. Le quedaban únicamente 7 días de vida antes de que su propio cuerpo colapsara por completo. Tras sobrevivir al virus 5, Miguel comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Decidido a encontrar una solución antes de que su cuerpo colapsara, se preparó para salir en busca de la bestia mutante que tanto le interesaba. Antes de partir, su guardaespaldas le informó que una oficial del cuartel militar de Nancheng había llegado para reunirse con él. Su asistente aprovechó la ocasión para sugerirle que pidiera apoyo a los militares para localizar al misterioso intruso que había irrumpido en la residencia de Ren. Miguel respondió que, durante años, había dominado distintas disciplinas de combate, desde boxeo y lucha libre hasta sambo y artes marciales chinas. Incluso poseía el prestigioso Cinturón del Dragón, otorgado por la Federación de Artes Marciales, por lo que muy pocas personas podían enfrentarlo cuerpo a cuerpo. Sin embargo, admitió que el hombre que lo derrotó estaba muy por encima de cualquier ser humano normal. Su fuerza y capacidades eran comparables a las de la extraña bestia mutante, lo que lo llevó a concluir que ambos compartían el mismo tipo de evolución. Convencido de que estaban relacionados, explicó que necesitaba obtener el ADN de ese individuo para completar el virus 5 antes de que fuera demasiado tarde. Poco después se reunió con la oficial militar. Al verla sorprendida por su nuevo aspecto, Miguel decidió mostrarle la verdad. Se abrió la camisa y dejó al descubierto la aterradora deformación de su pecho. Sus propios huesos crecían alrededor de su corazón y, cuando terminaran de rodearlo, moriría sin remedio. Por esa razón le pidió un único favor: encontrar a la persona a la que pertenecía el cabello que habían recuperado durante la investigación. Tras comprender la gravedad de la situación, la oficial aceptó ayudarlo. Mientras tanto, en la granja, Jorge aprovechaba la tranquilidad de la noche para revisar el sistema mientras Laura, Toby y el tío Nan descansaban.
El sistema le presentó una nueva semilla de nivel 4, un tomate cherry espiritual. Según la descripción, ese cultivo podía potenciar la evolución genética del consumidor, fortaleciendo los genes beneficiosos y reduciendo los efectos negativos de las mutaciones. Jorge comprendió inmediatamente el enorme valor de aquella planta. Si lograba cultivarla antes de la segunda ola del apocalipsis, podría acelerar su propia evolución e incluso convertir a otras personas en auténticos superhumanos. Sin perder tiempo, comenzó a preparar el terreno. Compró una importante mejora para transformar la tierra común en un suelo de alta calidad, capaz de soportar cultivos de niveles superiores y aumentar el rendimiento de las cosechas. Después adquirió aceleradores de crecimiento y varios robots agrícolas para automatizar el proceso, decidido a fortalecer la granja lo máximo posible antes de la próxima gran amenaza. Sin embargo, lejos de allí, otra organización también comenzaba a mover sus piezas. En un lugar oculto de Nancheng se encontraba la sede de la llamada Sociedad de la Evolución. La mujer que anteriormente había intentado reclutar a Jorge regresó para informar que no había conseguido nuevos seguidores. Un misterioso hombre encapuchado le aseguró que, mientras continuaran difundiendo la palabra del santo, todavía había esperanza para su misión. Ambos atravesaron un enorme portón y caminaron por un largo pasillo donde decenas de personas rezaban con fanatismo. Su verdadero objetivo era informar al líder de la organización sobre un descubrimiento inesperado. Habían encontrado una nueva bestia sagrada. Al escuchar la noticia, el llamado santo mostró un enorme entusiasmo. Según él, aquella criatura sería la pieza clave para cumplir los designios de su supuesto dios. Uno de sus seguidores afirmó que, gracias a esa bestia sagrada, la llegada de su deidad al mundo podría adelantarse mucho antes de lo previsto. En ese instante, detrás del altar, un enorme pozo cubierto por una oscuridad sobrenatural comenzó a liberar una energía aterradora. Desde las profundidades emergió una voz monstruosa que hizo estremecer a todos los presentes. Solo pronunciaba una orden. ¡Hambre infinita! Mis alas están impacientes. Y exigía que le llevaran cuanto antes al perro lobo. El objetivo de aquella extraña secta ya no era la humanidad. Ahora, todas sus miradas estaban puestas sobre Toby. Y hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Parece que Miguel descubrió que meterse con el perro de Jorge reduce bastante la esperanza de vida. Si te gustó el video, déjame tu like y un comentario. Porque si ese famoso 80% que ve los videos sigue sin apoyar, voy a pensar que la historia no les está gustando. Y la siguiente parte llegará más lenta que un zombie con artritis. Nos vemos en el próximo capítulo.